Bien, hermanos, vamos a, en esta hora, en este glorioso día del Señor, continuar estudiando la santa palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tercer tema que hay allí en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a buscar primeramente el versículo bíblico donde se encuentra la palabra Armagedón. Es Apocalipsis 16, 16. Fíjense qué fácil de recordar es. 16, 16. ¿Ya lo tienen todos? Que lo vamos a leer. Dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este término, Armagedón, la misma palabra nos dice que en hebreo se refiere a prácticamente al monte Megido. El monte Megido es el lugar donde está señalado para llevarse a cabo esta gran batalla de Armagedón. Es una combinación de palabras, Ar con Megido. Ese es en hebreo. Lo cual es Armagedón. Ahora, generalmente se usa, inclusive en el ámbito secular, para referirse al fin del mundo. Para eso es que lo usan. Inclusive cuando piensan en este nombre, vienen a la mente catástrofes escatológicas. Inclusive las películas que ha hecho Hollywood para referirse al fin del mundo le ha dado por nombre Armagedón. Lo que incluye son catástrofes, que si choques con meteoritos, que si a salvar la tierra, que si esto, que si lo otro. Y realmente no saben que esto deriva más bien el lugar donde va a ocurrir esta gran batalla. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 19, los versículos 17 al 21. Como repito, este es el cuarto tema. Ya había dicho 3, pero no, son 4. ¿Okay? ¿Recuerdan cuáles son los otros 3 temas que hay en el capítulo 19? Que lo estuvimos estudiando por parte. Número 1 fue una gran alabanza de parte de una muchedumbre. Esta alabanza tenía como objetivo glorificar a Dios. ¿Por qué razón? A ver si recuerdan. No, fíjense, para que ustedes se den cuenta. Los dos cantos de muchedumbres que hay en Apocalipsis, el primero se encuentra en Apocalipsis 5 y ahora en Apocalipsis 19. El primero es dándole gloria a Dios por la salvación, como dice el hermano, por habernos salvado, no solamente nuestras almas que nos compró con su sangre preciosa, pero por habernos librado de la gran tribulación. Pero este canto es diferente, el 19. Es más bien dándole gloria a Dios porque su justicia está siendo vindicada. Es muy diferente. Es más bien por el amor a la justicia de Dios. O sea que se está estableciendo por fin el bien, lo recto, lo correcto. Ha llegado la hora ya, que es prácticamente el canto trata sobre lo que va a ocurrir. Ya ha llegado la hora de que Cristo venga, establezca su reino y su justicia. Quiere decir, es un canto de gratitud a Dios porque ya es el fin del pecado, el fin de la injusticia. Esa es la diferencia de los dos cantos. Y ese fue el primer tema del capítulo 19. El segundo fue las bodas del Cordero. El tercero, la segunda venida del Señor, que lo estuvimos estudiando la semana pasada. Y ahora el cuarto tema del capítulo 19 es la batalla de Armagedón. Estos versículos, estamos hablando del 17 al 21, van a tratar sobre el resultado de la batalla. No se dan muchos detalles en sí, sino más bien los resultados. Por eso es que es importante también atender a otras referencias bíblicas proféticas que hay en otros libros, que nos arrojan un poquito más de luz a lo que está diciendo aquí Apocalipsis. Y
cómo los enemigos de Dios son derrotados tan pronto vienen a sitiar a Jerusalén y combatir contra el jinete celestial. Así que, a su vez, este tema del Armagedón podemos dividirlo en 4 temas que vamos a ir tratando: las razones de esta batalla, la localidad de la batalla, la cronología, o sea, el orden cómo van a suceder las cosas, y los resultados de la batalla. Escuchen, ya hemos aclarado que Armagedón no es el fin del mundo. Eso es lo que la gente tiene en su mente. Eso es inclusive lo que profesan los testigos de Jehová, que estuvimos estudiando acerca del punto de vista de ellos con relación al Armagedón. No es todavía el fin del mundo. Y es lo que estamos ya aclarando aquí. O sea que con el Armagedón no significa la aniquilación de la raza humana. ¿Okay? Vamos a ver entonces las razones de esta batalla. Primeramente, va a cumplir muchas profecías. Las voy a decir para que usted las pueda estudiar en su casa. No nos podemos detener a leerlas todas. Les voy a mencionar las mayores. Luego, algunos versículos, ustedes los van a notar que serán mencionados durante el transcurso de la clase. ¿Okay? Pero la primera profecía que quiero mencionar es Joel, capítulo 3. Casi todo el capítulo se dedica a lo que es la batalla de Armagedón, pero especialmente los versículos del 9 al 16. Joel 3, del 9 al 16, es una profecía sobre Armagedón. También el profeta Zacarías habla mucho acerca de esta guerra. Se puede leer en Zacarías capítulo 12, versículo 2, y también el capítulo 14, los versículos 2, 3 y del 12 al 20. O sea, si estudia el capítulo 3 de Joel y Zacarías más bien 14, ahí usted va a encontrar bastantes referencias a lo que es esta batalla de Armagedón. Pero, sin embargo, aún en el mismo libro de Apocalipsis hay versículos que anticipan esta guerra. Por ejemplo, Apocalipsis, estos sí los vamos a leer porque están dentro de nuestro texto de estudio, Apocalipsis 14. Una de las cosas importantes que hemos venido estudiando en esta clase es a ver también cómo en el libro de Apocalipsis hay porciones narrativas como que anticipan lo que después se detalla. Y este capítulo 14 hace eso. Los versículos 14 al 20 más bien es un preludio a lo que es el capítulo 19, el Armagedón. O sea, con esto quiero decirle, cuando usted esté estudiando Apocalipsis, se encuentra con esta porción, no piense que es algo diferente a lo de Apocalipsis 19. Nos está refiriendo a lo mismo, lo único que está anticipando lo que ha de ocurrir, sobre todo porque en el 15 se comienza a narrar el juicio a través de las copas, y las copas precisamente terminan con el Armagedón. Por eso que hay aquí un pequeño preludio, pero noten que dice: miré, he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Eso inmediatamente es como un retrato de Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo, que estuvimos estudiando, ¿verdad?, la semana pasada. Dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras.
Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es decir, esta porción es paralela a lo que es Apocalipsis 19, estos versículos 17, del 17 al 21. Bueno, hermanos, se dice que desde el año 3600 antes de Cristo, el mundo ha conocido relativamente muy pocos años de paz. Dicen que aproximadamente unos 300 años de paz. Imagínense. Desde el 3600 antes de Cristo, solo 300 años de paz. Según las estadísticas, y estas estadísticas tienen que haber aumentado porque hace tiempo que yo las tengo y han ocurrido más guerras después. Dice que aproximadamente han ocurrido 14.500 guerras. Han muerto unas 3.600.000 personas en guerras. Pero ninguna de estas guerras se va a comparar a la de Armagedón, ninguna. Después vamos a ver los por qué. Ahora es importante aclarar que no debemos confundir la guerra de Armagedón con la guerra mundial que se aproxima sobre la tierra. Cuando digo una guerra mundial es cuando se abre el segundo sello, sale el caballo rojo. Sabemos que eso es una guerra mundial, es una coalición o invasión musulmana combinado con Rusia que vienen a invadir a la Tierra Santa. Entonces, no podemos confundir estas dos guerras. Esta ocurre lo que es vamos a llamarle la coalición musulmana rusa, ocurre a la mitad de la gran tribulación, mientras que el Armagedón es hacia el final. Eso sí, una vez que ocurre esta guerra o esta coalición musulmana, después de la tierra haber experimentado 3 años y medio de paz, lo van a seguir una serie de guerras o guerritas que van a culminar con el Armagedón. O sea, a la vez que comienza esta guerra mundial, ya es una serie de guerras que va a terminar con el Armagedón. Inclusive en una de esas guerras es cuando se le quita la vida al anticristo y él la vuelve a tomar, resucitando al tercer día. Así que valga esa aclaración. ¿Qué es lo que sucederá? Bueno, lo primero es que Dios va a reunir a las naciones en este valle de Megido, por eso se llama Armagedón, un valle que también es llamado Josafat. Isaías 34:2, Sofonías 3:8 son otras profecías relativas al Armagedón. Esta guerra ya es el resultado de cómo el anticristo ha venido engañando a las naciones. Este pequeño cuerno que comenzó prácticamente con pocas naciones, con 7, va a ir creciendo y aumentando hasta que logre engañar prácticamente el mundo entero y los reúna para combatir contra la Tierra Santa. O sea que más bien surge por el odio de las naciones hacia el pueblo de Dios. Y eso no nos es extraño. Ustedes saben que Israel ha sido siempre el punto clave y el enemigo de muchas naciones. Siempre le tienen puesto el ojo a Israel. ¿Okay? Así que las razones de esta batalla, número 1 es cumplir profecía, número 2 ya es el tiempo donde Dios va a intervenir y va a ponerle un fin a lo que es la maldad y al mundo. Y tercero, es la razón que mueve a estas naciones es este odio que ha ido creciendo durante este tiempo hacia el pueblo de Dios, hacia Israel. Okay. Cuando hablamos de localidad, ya hemos dicho que es en Megido, en el valle de lo que se llama Esdrelón, abarca desde el mar Mediterráneo al oeste hasta los montes de Moab al este, son unas 100 millas, o sea que prácticamente la Biblia habla de 1.600
estadios que equivalen a 200 millas. O sea, prácticamente imaginen, 200 millas, yo creo que esa es la distancia que hay entre aquí y Miami, ¿verdad? Hay más para Miami. ¿Cuántos hay para...? Nada más. Sí, 136, sí. Entonces, mucho más de la distancia de aquí a Miami, ¿sí? Porque ya aquí está la salida 136, supuestamente cada milla se va marcando. Entonces, de aquí a Miami hay 136 millas. Ahora sí, ahora imagínense un territorio que abarque 200 millas. O sea, ese va a ser el valle donde va a estar reunido todas estas naciones que vienen a rodear a la ciudad de Jerusalén. O sea que la batalla se va a llevar a cabo en este valle. En este valle ocurrieron varias guerras que se mencionan en la Biblia, por ejemplo, la de Débora y Barak contra los cananeos, lo narra Jueces 4 y 5, donde Gedeón peleó con los medianitas, Jueces 7. En este valle fue donde David venció a Goliat, Primera de Samuel 17. También donde Saúl peleó contra los filisteos, Primera de Samuel 31. Y Josías, el rey Josías, contra Egipto, Segunda de Reyes 23. Que ya hemos hablado de las razones, de la localidad. Ahora vamos a ver cuál es el orden de los sucesos, cómo va a ir ocurriendo todas las cosas. Lo primero es que se va a secar el río Éufrates. Este río recorre 1800 millas. El ancho de este río va de 300 a 1200 yardas. ¿Okay? Y tiene una profundidad de 10 a 30 pies. O sea, es un río bastante grande, bastante caudaloso. Se trata de la sexta trompeta y la sexta copa. Ahí donde podemos ver cómo también cuando se anuncian las trompetas y las copas, tienen en parte que ver con la batalla de Armagedón, que es importante que este río se seque para que no hayan obstáculos para todos esos movimientos militares que van a venir por todas partes a rodear a lo que es la ciudad. Así que se seca el río, eso le va a dar facilidad a las naciones que se congreguen en este gran valle. Lo segundo es Jerusalén va a sufrir destrucción. Eso no lo dice y eso lo podemos leer. Esta sí me gustaría que me ayuden ustedes a leer. Alguien que me busque Zacarías 12, el versículo 2 y luego el 11. El versículo 2 y luego el versículo 11. A ver, Loida. El 11. Muy bien. También ahora otra persona que me lee capítulo 14, los versículos del 2 al 6. Vamos a la hermana Ginny, ¿no los lee? 14, del mismo Zacarías. Del 2 al 6. Muy bien, ahí tenemos que, según va a ocurrir, la ciudad va a sufrir
cierta destrucción, el propósito de estas naciones no es destruir, es eliminar al pueblo de Dios, a Israel, eliminarla, pero Dios no lo va a permitir. Van a sufrir algo, pero Dios va a intervenir y van entonces a ser librados. También Jesús habló de esta destrucción en Lucas 21:20, usted después lo puede leer. O sea que Jerusalén va a sufrir cierta destrucción antes que el Señor intervenga. Bueno, lo tercero que va a ocurrir es prácticamente un milagro de Dios, algo sumamente extraordinario. Imagínense que estando todas aquellas personas en aquel valle, el cielo prácticamente se oscurezca por la cantidad de aves de rapiña que Dios va a llamar a que se reúnan allí. Ahí vemos que Dios es el creador, es el que está en control de la naturaleza. Él va a hacer que águilas, buitres, halcones, todo animal carnívoro o ave carnívora se reúna allí para cuando ocurra la matanza les sirva a estas aves de buffet. De buffet, exactamente. Por eso dice que serán tantas que van a oscurecer el cielo, dejando asombrado a los ejércitos que se han acampado. Ahora vamos a leer la porción que se encuentra, y ahora yo la leo, en los versículos 17 al 21. Dice, ¿ya lo tienen? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea que este más bien lo que dice Apocalipsis acerca de la guerra de Armagedón. Viene Cristo acompañado de la iglesia. Eso es una de las cosas que estuvimos definiendo la semana pasada, en esa profecía donde dice que cuando Él viene con los santos. O sea que esa es una de las preguntas que yo creo que tenía nuestra hermana Cecilia, ¿verdad? De que la iglesia viene acompañando al Señor. Número uno, ya se casó el Señor con la iglesia. Número dos, cuando el Señor se la llevó, dijo, van a estar siempre conmigo. Número tres, estamos frente a un evento único, de una importancia inmensa. Entonces, ¿cómo la iglesia no va a estar presente en el momento en que Cristo está tomando el reino de las naciones? Por eso que dice Zacarías, cuando Él venga, viene con los santos. Esta aclaración la decimos porque en el capítulo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La iglesia es la que ha sido vestida de lino finísimo. El caballo blanco, repito, no tengo ningún problema en interpretarlo literal. Para Dios no hay nada imposible. Pero aquí es un símbolo. El caballo blanco es un símbolo de victoria. Y lo que más bien está diciendo aquí es que de igual manera que Cristo viene victorioso, así va a venir su iglesia compartiendo su victoria. O sea, somos los que hemos salido victoriosos de la vida. Ese es el sentido de venir montados en caballos blancos. Por eso es que no tengo duda de que la iglesia venga con Cristo en este momento en que Él está estableciendo su reino. Cuando Él viene, los ejércitos, después de haber semidestruido la ciudad de Jerusalén, es cuando le quieren hacer atacar al jinete del caballo blanco y a su ejército.
Ese es el propósito por lo que están aquí. Pero es cuando Dios entonces interviene. O sea que allí van a estar reunidos todos los equipos militares esperando la orden de ataque. Ya se puede imaginar las flotas de guerra en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, en las costas del Mediterráneo, todas las armas sofisticadas que hay hoy día, lo que es también los aviones, en fin, todo lo que el hombre ha producido o edificado para su propia destrucción va a estar allí presente esperando la orden de ataque. Pero como yo les dije anteriormente, esta es una guerra diferente a todas las que han ocurrido en el mundo, incluyendo esa última guerra mundial, porque la peculiaridad de esta guerra es que esta orden de ataque nunca se va a dar. Nunca se va a dar. ¿Por qué? Porque Dios va a intervenir. Por la intervención de Dios. Que he dicho anteriormente, Dios no necesita estrategia militar, Dios no necesita armas, Él no necesita nada para pelear. Todo lo que Dios usa es su palabra. La misma palabra, vamos a decir, constructora o creadora, con que Él creó el mundo. Esa misma palabra, como dice Hebreos 11:3, que de su boca Él creó el mundo, va a ser la que va a dar una orden para lo que va a ocurrir allí en ese valle. Recuerden que con la palabra Jesucristo le habló una higuera. ¿Y esa higuera qué le pasó? Se secó y no produjo nunca más fruto. Ese es el poder que hay en la voz de Dios, en la palabra del Señor. Cuando Jesús le hablaba a los vientos, se calmaban. Bueno, aquí solamente va a necesitarse una palabra. Y cuando la dé la bestia, el falso profeta, van a ser inmovilizados y apresados. Otra palabra, los ejércitos van a caer muertos. Otra palabra, y las aves van a descender y van a devorar las carnes de todos esos hombres. Así que el resultado de la batalla se trata de una matanza total de los ejércitos del anticristo. El fulgor de la aparición de Cristo va a producir pánico. Ese pánico va a hacer que se maten unos a otros. Esa luz gloriosa va a producir sorpresa, ceguera, locura, pánico. Fíjense que de todo esto, hermano, ustedes pueden leerlo en Zacarías 12. ¿Okay? Recuerden, noten esos capítulos importantes porque, como pudimos darnos cuenta, en estos pocos versículos de Apocalipsis no nos dan muchos detalles del Armagedón, pero nos tiene que ayudar algunas profecías escritas al respecto. Todos estos detalles se encuentran ahí en Zacarías 12, en Zacarías 14. Dice que una plaga procedente de esta luz va a contaminar y va a hacer que se pudran en el mismo lugar donde se encuentren. Fíjense para que ustedes vean el poder de Dios. Prácticamente se van a podrir los soldados, se van a desangrar, produciendo un lago de 200 millas, ya eso lo leímos en Apocalipsis 14, que prácticamente es la misma distancia que se trata el valle del Esdraelón o esta área donde está ocurriendo la guerra. Entonces los cuerpos tendidos van a alimentar a las aves, la bestia, el anticristo, el falso profeta van a ser arrojados vivos al lago de fuego, que al fin y al cabo el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Entonces, dice el 21, los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de hierro. Esto es el momento en que ya Cristo establece su reino milenario, que es nuestro próximo tema de estudio. Pero, ¿cómo sabemos nosotros que este no es el fin del mundo? Que no es el fin de la aniquilación humana. Porque aquí lo que se está viendo es la mortandad de todos los que están reunidos en ese valle. No quiere decir toda la humanidad. ¿Por qué? Porque si vamos a Apocalipsis 21, 24, habla de naciones que fueron salvas de esa batalla. Dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor
a ella. O sea que no necesariamente todo el mundo va a morir. Una gran parte de la humanidad sí, pero se van a quedar para lo que es el reino milenario. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos tratando aquí? Ok, hermana Jean. Exactamente. Claro, nosotros estamos dentro de la ciudad. A esa ciudad no va a entrar nada inmundo. Okay, Aloida. Que vamos a definir un poquito, no mucha gente. Aquí se está hablando del falso profeta y el anticristo. Él está en prisión por 1000 años. Eso cuando se habla del lago de fuego, es obviamente el pozo del abismo, es el lugar donde va a estar encarcelado Satanás por el periodo que vamos a estudiar la semana que viene. Pero es en ese momento que es apresado y echado en las profundidades de la tierra. Y pero es buena la pregunta porque tiene que ver con lo que estamos estudiando en este momento. Hermano René. Los musulmanes. Muy bien. Sí, ok, sí, yo nada más que mencioné, fíjese que mencioné Rusia y mencioné los musulmanes, pero cuando hablamos de musulmanes involucra varias naciones. No, varias naciones. Lo que pasa es que no estamos dando un estudio de Ezequiel 38 y 39, donde detalla específicamente por nombre los países que van a estar involucrados en esta coalición. No es nuestro tema de estudio, pero ese no es esta batalla. Y eso es una de las cosas buenas que ustedes pregunten para que nosotros tengamos claro. Esta no es ni esa batalla, ni el Armagedón es la última insurrección. ¿No? Tenemos que, prácticamente está en el medio. ¿Okay? Sí el Armagedón marca el final de la tribulación. El final va a haber un cambio drástico en el mundo. Lo que pasa es que yo no me quiero adelantar a la clase próxima, porque si les doy detalles ahora, estoy entrando en lo que es el estudio del milenio y no quiero hacer eso todavía. Estamos enfocados nada más en estos versículos que nos ha dado Apocalipsis, que sabemos ya, no solamente por lo que dice el capítulo 19, pero por otras profecías bíblicas que ustedes escribieron y van a leer en sus casas, cuál va a ser la cronología de los sucesos que van a ocurrir. ¿Okay? Ya la vez que comienza, ahora te doy la oportunidad, la vez que comienza esa coalición, esa guerra o esa coalición musulmana, lo cual es un tema de estudio, y también el Señor interviene a favor de Jerusalén y salva a Jerusalén, pero es como que dispara en lo que es las guerras que van a seguir, a continuar en el mundo. En muchas de esas guerras también van a estar involucrados los orientales, en fin, un sinnúmero de guerras que culminarán en el Armagedón. Pero ya saben, y durante esa guerra Jerusalén va a sufrir destrucción. Pero ya sabemos que el Armagedón en sí es los ejércitos del anticristo reunidos para hacerle guerra, como si pudieran, al jinete que viene montado en caballo blanco. Eso es lo interesante de esto. Cuando Cristo viene, no viene una teofanía, viene el Cristo encarnado.
porque Él, a la vez que encarnó en hombre, ya es hombre y Dios por la eternidad. Y va a venir Cristo como hombre, como fue. Así mismo como le viste ir, así Él va a venir. Y viniendo así humano, y siguiéndonos nosotros que vamos a ser humanos, ¿qué pasa con esta gente? Esta gente piensa que van a poder hacer guerra y los van a poder vencer. Quizás con todos sus equipos sofisticados militares y artefactos que tengan en la mano. Pero no están contando que Dios no necesita armamento, que todo lo que Dios va a hacer va a hablar. Y con el habla de Dios van a pasar tres cosas. Ya Él mismo lo dice, yo soy el que voy a reunir estos ejércitos. Ellos piensan que tienen su propia agenda, o ellos piensan que es el anticristo quien los está reuniendo, y no es así, es el mismo Dios que los está congregando todos juntos para que todos juntos allí mueran. Dios los va a reunir, Dios va a mandar una plaga, esa luz que va en ese momento a suceder, Él va a mandar una plaga que va a causar ceguera, se van a matar unos a otros, pero la peor de todas va a ser una plaga, puede ser bacteriológica, puede ser, no sé, va a ser una plaga que la gente se va a desangrar y la carne se le va a pudrir arriba, al momento allí. Todos esos miles y miles de ejércitos, eso va a producir como dice, la gran carnicería para las aves de rapiña. Las aves de rapiña van a venir, van a comerse toda aquella mortandad, y comienza entonces la restauración o la preparación para el reino milenario de Cristo, que es nuestro próximo tema. Eso es el Armagedón. Pero fíjense qué importante es aclarar esto, porque hay, repito, como dije al principio, hay gente que el Armagedón piensan que es un choque con un meteorito, una catástrofe así, una catástrofe allá, y no es así. No. Ellos es verdad, menos mal que me aclaraste. Sí, ellos piensan que ahí se va el fin del mundo, pero no es así. Todavía faltan 1000 años que ocurra otra cosa más para que sea el fin del mundo de verdad. ¿Okay? Así que, hermano Jesús. Ahí yo pienso, en mi opinión, que ahí van a morir de ambos. Van a morir creyentes judíos, así como inconversos. Van a morir. Inclusive el capítulo 14 habla acerca de muchos mártires de judíos que van a morir debido a todo lo que va a estar ocurriendo allí. Hermano Julio. Ya en contra de Israel, ellos han venido atacando a Israel, pero se reúnen allí para hacerle guerra al que viene montado en el caballo y a su ejército. Pero es allí el lugar de reunión, que es allí donde el Señor interviene entonces. ¿Sí lo oye? Claro. Ok, otra cosa importante con relación a este tema, que precisamente por eso que han surgido las diferentes escuelas de interpretación de Apocalipsis que yo les hablé anteriormente, los premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, y todo tiene que ver con esto de esta guerra y el milenio, donde hay personas que interpretan que todo va a ser un mismo suceso, o todo va a ocurrir el mismo día, que le dicen el gran día de Jehová,
Y en efectivo, esta guerra de Armagedón es el gran día de Jehová. Y piensan que en un momento va a ocurrir el Armagedón, ahí se va a acabar el mundo, ahí entonces ya los malos van a ser echados al infierno, los justos van al cielo, y por eso se dicen no milenio, amilenialista. Amilenialista. Los premilenialistas, nosotros creemos en que la segunda venida de Cristo va a ocurrir antes de este milenio. O sea, tal como lo está mencionando el Apocalipsis aquí. O sea, antes que empiece el reino de Cristo, Él viene en su segunda venida. Lo cual a su vez no es el rapto. Ya eso lo estudiamos anteriormente. El rapto ocurrió al principio de las 7 años de la tribulación. Así que todas estas cosas, el postmilenialista piensa que es después del milenio la segunda venida de Cristo. En fin y al cabo hay un sinnúmero de malas interpretaciones, pero la que por lo menos yo opto es, tal como lo menciona aquí el Apocalipsis, Cristo viene antes del milenio y esta segunda venida no es el rapto es 7 años antes. Esa es la postura, por lo menos que yo tengo del Apocalipsis, lo cual quita completamente todo temor de nosotros. Como ustedes pueden ver, nosotros los creyentes, los que estamos en Cristo, los que formamos la iglesia, no tenemos que temer a ninguna de estas profecías. Ni tenemos que temerle a la gran tribulación, ni tenemos que temerle a la guerra de Armagedón, porque inclusive aunque vengamos acompañados con Cristo, venimos en calidad de victoriosos. Él está entrando al mundo en victoria. No es que Cristo viene a pelear a ver si gana. Ese no es el Armagedón. Ya Él viene en victoria y nosotros con Él. Y ya vemos ya cómo aquí más bien está declarando el triunfo total del Cristo y de sus seguidores. Hermano. Exacto. Así mismo es. No va a terminar. Así mismo es, inclusive, lo que pasa es que, como le he dicho anteriormente, no me quiero adelantar al estudio de la semana que viene, que va a ser sobre el milenio, qué es lo que va a ocurrir durante ese tiempo. Pero es como dice el hermano, este no es el fin del mundo. Va a ser sí el fin, y podríamos inclusive decir, por un espacio de tiempo del pecado, de las obras de Satanás, porque al ser encarcelado y ser puesto en prisión, es que el mundo va a experimentar tiempos diferentes. ¿Hermano? Uh-huh. Bueno, no. No, yo pienso, y esta es mi opinión sobre los 144,000, que van a ser siervos, o vamos a decir, misioneros específicos que Dios va a usar durante la mitad de la segunda tribulación para hacer que por todo el mundo el pueblo judío se convierta a Jesucristo. Por eso es un grupo especial. Ajá, exactamente. Se van a convertir muchos, no todo Israel, muchos israelitas, pero ellos, también los dos testigos tienen mucho que ver en la conversión de Israel. Pero dése en cuenta, hermano, que el pueblo judío está por todo el mundo, y por todo el mundo van a haber siervos del Señor que van a hacer que este remanente venga al conocimiento de Cristo y se convierta. Pero no va a ser todo el pueblo, porque ahí está el Israel apóstata, la otra mujer, la sentada sobre la ramera, que es el Israel apóstata, pero como el hermano decía, hay muchos aún del remanente que van a perder su vida durante ese segundo periodo de la gran tribulación. Sí, por eso está hablando solamente de los dos testigos. Sí, de los dos testigos. Sí, pero el capítulo 14 de Apocalipsis nos enseña un poquito más acerca de este grupo y de lo que va a pasar con ellos y va a suceder con ellos. Ok, muy bien, muy buenas preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Eladio.
Ok. Entonces estamos hablando de tiempos atrás donde esa bomba era nuclear, era potente, pero en este momento esas bombas son 10 veces más Sí. potentes. Ahora, yo le voy a responder, mira, por lo menos le voy a responder más o menos en mi pobre opinión. El caballo, el cuarto sello, que es el caballo amarillo, cuando sale, tanto el caballo negro como el amarillo son resultados del caballo rojo, pues son resultados de esta guerra de invasión o guerra mundial que van a provocar. Y van a venir como consecuencia de esa guerra, y es ahí donde menciona pestes. Y yo no tengo duda de que ocurra eso que usted está diciendo en ese momento por mano de los mismos hombres, porque Dios va a ejercer juicio sobre la tierra usando al anticristo, usando a los hombres mismos y usando entonces también la naturaleza como aliada en catástrofes. Pero aquí estamos hablando que no es una plaga producida por el mismo hombre. Si así fuera, entonces la palabra fuera un poquito más directa en decir que la va a producir los hombres. Pero aquí dice que viene del mismo Dios, procedente del mismo Dios, que va a enviar esta plaga. Eh, dice de los resultados de la plaga, pero no dice cómo y qué Dios va a usar como método o modo, pero viene de Dios, que es la diferencia a cuando sale el caballo montado, el jinete montado en caballo negro, que es el que produce ese efecto. Aquí quien lo produce es el mismo Dios. Entonces, es ahí donde, siempre en todo este tema, hermano, estamos especulando. Porque eso es lo bueno de Apocalipsis, que nosotros, repito una vez más, no podemos ser dogmáticos, no podemos decir esto es lo que es. Nosotros nada más que podemos especular con los datos que nos tenemos en la palabra del Señor. Pero vamos a ver un versículo que es en Zacarías 14, que nos habla un poquito acerca de... Los versículos del 12 al 16. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. O sea que ahí viene claramente diciendo, esta plaga viene de las manos de Jehová, no viene de las manos de los hombres. O sea que si fuera producto del uso de armamento, viniera de los hombres. Pero Jehová es el que la está enviando, ¿sí, hermano? Los resultados son obvios, ahí va a ocurrir una plaga, se van a desangrar, se va a pudrir la carne en ellos mismos, ahí claramente lo dice. Pero es importante ese detalle de definir de dónde viene, si viene, ya repito, todos los tres medios vienen de Jehová. El anticristo no viene en su propia cuenta, viene enviado por Jehová. Los hombres, cuando habla de los hombres, es el efecto que vamos a provocar unos contra otros. También es un modo que Jehová va a ejercer en juicio. Pero está también cuando la intervención directa ya de Él, a través de las catástrofes, en este caso, en esta plaga que va a ocasionar dicha mortandad. ¿Qué, hermana? Ajá. Sí. Cuando decimos personas escogidas, son personas que van a ser salvas durante ese tiempo de Jerusalén, pero son salvas con un propósito específico. Es como decir, hermano, entre la cristiandad, Dios tiene escogido a sus pastores, a sus misioneros, a los que van a llevar a cabo cierta labor. Es en ese sentido que se tienen que ver los 144,000, que de todo el remanente salvo de Israel, ellos van a tener una tarea específica
una misión específica. Hermano Jesús. Sí, yo me recuerdo que es bastante vieja. Ujú. Exactamente. Ok, hermano, ¿hay alguna otra pregunta? Pues tenemos claro entonces lo que es el Armagedón. ¿Sí? No, dígame, hermano. Ujú. Mire, desde un, sí, escuchen, desde un principio, ellos decían que los 144,000 eran los testigos de Jehová. Y pensaban ya que el mundo se iba a acabar y que cuando se acabara el mundo, estos iban a ser los que iban a ser salvos. Pero como el mundo no se acabó a pesar de lo que profetizaron, y siguieron añadiéndose adeptos y han llegado a millones, entonces tuvieron que cambiar su teología, tuvieron que cambiar sus convicciones. Y entonces comenzar a decir que los 144,000 son los que van a morar en el cielo junto a Jesús. Pero el resto de la humanidad van a disfrutar del paraíso de la tierra. O sea, cuando venga el Armagedón, ese Armagedón es el fin del mundo, la tierra va a ser restaurada por completo en un paraíso y solamente el resto de los, testigos de Jehová van a vivir en la tierra. El problema está que ya este número, según ellos, ya está completo. Entonces ahora prácticamente ellos trabajan es para el paraíso. Entonces son ideas completamente equivocadas y erróneas de maneras de interpretar la Biblia. ¿Ok, hermano? Uh-huh. Pero es que en el Antiguo Testamento hay, no recuerdo exactamente, por lo menos entre 15 y 19 listas de las tribus, y muchas de ellas difieren, así que eso no es argumento. No es argumento. Aparte de eso, eso también nosotros una vez lo estudiamos, que aquí el Señor está sustituyendo con los dos hijos de José a las dos tribus que fueron eliminadas, por eso es que no se menciona la tribu de Dan. ¿Okay? Pero es interesante todas estas cosas, hermano, que nos pone a nosotros en la perspectiva correcta de lo que es la batalla del Armagedón, lo que podemos esperar. Por lo menos hemos dicho, no es la del caballo rojo, no es la última, es simplemente la que va a dar fin al periodo de la gran tribulación. ¿Okay? Si no hay más preguntas, comentarios, sí, hermano, dígame. Ajá. Uh-huh. Sí, mira, lo voy a tratar de explicar breve. Ok. Sí. Bueno, porque los primeros 3 años y medio corresponden al primer sello, el caballo blanco. Ese va a ser un tiempo, cuando hablamos de anticristo, tenemos que entender los dos aspectos del por qué él es anticristo. Anticristo primero es uno que imita a Cristo y otro que es contra de Cristo. Como imitador de Cristo, él viene montado en caballo blanco, presentando una paz ficticia. Durante ese tiempo, él va a establecer un pacto con Israel por 7 años, se va a reconstruir el templo, se van a reanudar los sistemas sacerdotal, religioso, y el mundo va a tener paz. Por eso dice el Señor, cuando digan paz, ahí viene la guerra. Por eso que los primeros 3 años y medio de esos 7 años son de paz. Y más bien una
preparación para lo que va a venir de segundo. Porque durante esos 3 años y medio el anticristo ha estado influenciando a 10 gobiernos, termina siendo el rey de 7 naciones, y todo eso es una preparación para cuando Él diga, aquí estoy. Cuando Él dice, aquí estoy, es debido a esta guerra de los musulmanes que ocurre a la mitad de la gran tribulación, guerra donde inclusive a Él le van a quitar la vida y la va a retomar milagrosamente al tercer día, imitando todo lo que es a Cristo. Entonces, eso va a ser una señal tan grande que es lo que le va a dar la popularidad ya universal, donde Él va a empezar a tener la influencia sobre el mundo entero. Es cuando va a exigir la marca, su marca. Es cuando van a ser martirizados los creyentes en ese entonces. Y es prácticamente cuando comienza ya los juicios, las trompetas, las copas. Quiere decir que a pesar de que se habla de 7 años de tribulación, la segunda mitad es la que es convulsionada, es la que van a ocurrir todas las cosas de esa manera drástica. ¿Entiendes? Okay. Ajá. Sí. No pueden nada. No pueden nada. Exactamente. Por eso es que se abre el cuarto sello, que fíjate que es después de los efectos devastadores de la guerra. El cuarto sello son los mártires. Quiere decir que en cuanto si se exige la marca, no podemos esperar que sean años los que la gente esté sin la marca. ¿No? En cuanto se exija la marca y prácticamente tú vengas a ser un indocumentado universal, te va a costar la decapitación el morir por Cristo. Pero todo eso ocurre en esa segunda mitad de la gran tribulación. Es cuando el anticristo se da a conocer y muchas otras cosas van a suceder, hermano. Sí, es verdad, es verdad. En fin, es muy interesante el tema, pero hermano, cada vez que nosotros tratemos estos temas, sí, si ustedes tienen preguntas, háganla para nosotros y poder aclararla y tener un mejor luz de lo que es lo que estamos estudiando en el Apocalipsis. Nos ponemos en pie y nos despedimos. Te damos infinitas gracias, Jesucristo, porque tú eres nuestra paz. Esa paz, Señor, que tú das como nadie la da, porque sabemos que al estar en ti somos parte de tu iglesia, de tu novia, y tú tienes grandísimas promesas para nosotros. Gracias por lo que estamos estudiando, siempre guiados, Señor, en medio de nuestra finitud humana, por ti, Espíritu Santo. Queremos pedir ahora que nos dirijas, Señor, y bendigas el culto de adoración. En Jesús. Amén.